Este ha sido el vídeo más demandado en la historia de Witty Lemon. El vídeo de hoy os lo habíamos prometido hace meses y bueno, ahora que pronto llega la vuelta al cole, al menos en nuestro hemisferio, se acaban las vacaciones de verano para casi todos y volvemos a la rutina, nos ha parecido un muy buen momento para hacerlo. La mayoría volvemos con ganas de retomar los buenos hábitos y comer de manera equilibrada y sana. El vídeo trata de 5 menús saludables para llevar al trabajo, uno para cada día laboral de la semana. Son menús ricos y rápidos que puedes preparar la misma mañana antes de salir de casa hacia el trabajo. De esta manera, obviamente, estará más fresco cuando vayas a comer o si lo prefieres puedes dejarlo preparado la noche anterior. Vamos con el primer menú. Burrata con melocotón y albahaca y ensalada de brotes con guisantes. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien los germinados y dejarlos escurriendo para cuando vayamos a ensamblar nuestra fiambrera. A continuación, cortamos un melocotón en el punto de maduración que más nos guste. Vamos a consumirlo con la burrata, así que es importante que tenga jugo para disfrutar al máximo de la combinación de sabores. El aliño para la ensalada va a ser algo muy sencillito, pero muy rico y que nunca falla: una vinagreta. En un tarrito con tapa hermética introducimos aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico, un pelín de agua, sirope de arce o miel, mostaza Dijon, sal y pimienta negra. Cerramos y emulsionamos bien la mezcla con golpecitos secos de muñeca. Las recetas completas te las dejamos como siempre abajo en la descripción del vídeo. Y ya podemos empezar a ensamblar nuestra fiambrera. Colocamos el melocotón, la burrata. A mí me gusta cortarla en el mismo momento de consumir. Añadimos unos crackers y unas hojitas de albahaca. Y acompañamos con la ensalada de germinados y guisantes. En el momento de comer solo tienes que rociarla con vinagreta y listo. A nosotros nos gusta reservar un poquito de la salsa para la burrata y el melocotón. Los expertos nos aconsejan ingerir proteínas, grasas saludables y carbohidratos, si es posible, en cada comida. A nosotros nos encanta preparar una fiambrera bonita, la verdad es que la estética nos parece importante. Cuando tienes hambre y el plato tiene una buena presentación, la comida se convierte casi en un ritual, es más apetecible y se disfruta mucho más, ¿no te parece? Espagueti con crema de cacahuete y pinchos picantes de sandía y mozzarella. Este no te lo puedes perder, está espectacular. Vamos a empezar con los pinchos. Para esto pelamos y troceamos pepino y sandía de manera que las piezas tengan un tamaño adecuado para formar los pinchos. Y por supuesto que se adapten a las dimensiones de tu fiambrera, tupper, caja bento, lo que utilices. Nosotros utilizamos las cajitas bento porque son muy prácticas. Estas que tenemos nosotros se pueden introducir en el microondas, en el lavavajillas, son sostenibles y herméticas. Una vez esté todo listo, ensamblamos los pinchos, alternando sandía, mozzarella y pepino y dejamos aparte. En esta edición de menús para llevar al trabajo, todos ellos son para comer en frío. Por aquí aún está haciendo calorcito y es lo que realmente apetece, pero seguro que en unas semanas empezamos con los menús calentitos. La salsita picante de los pinchos también es muy sencilla y le da el toque perfecto. Igual que hemos hecho antes, en un tarrito con tapa introducimos los ingredientes. En este caso utilizamos zumo de limón, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y copos de chili. Removemos bien y ya está lista para guardar en la salsera. Ahora vamos a poner a hervir la pasta y mientras cuece, preparamos la crema de aguacate que en el momento de comer mezclaremos con los espagueti. En un bol introducimos albahaca fresca, aguacate, ajo, lima, yogur, sal y pimienta. Y batimos con la batidora de inmersión hasta obtener una crema suave. Dejamos aparte y escurrimos la pasta. Para que los espaguetis no se sequen demasiado, te recomendamos que los hidrates con un poquito de aceite de oliva antes de introducirlos en el tupper. Bien, para completar el menú ya solo queda introducir una cantidad generosa de crema de aguacate
junto con nuestros pinchos y la salsa. La combinación de sabores de la sandía con el pepino y la salsa de chili no te la puedes perder. Tupper o bento número 3. Rollito de huevo y cebollino con ensalada roja de endivias. Este rollito ya lo hemos preparado en alguna ocasión. Te dejamos el link del vídeo en la descripción para que lo veas con más detalle. Es una receta riquísima y completa que se prepara rápidamente. Además es muy versátil, puedes personalizarla como más te guste. Nosotros la preparamos con cebollino. Solo tienes que batir 2 huevos incorporando un poquito de leche, sal y pimienta e introducirlos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Preparándonos la comida en casa, además de ahorrar dinero, podemos tener la certeza de que comemos con ingredientes de calidad y de manera saludable. Una vez el huevo empieza a cuajar, colocamos una tortita mexicana sobre toda la superficie del huevo y le damos la vuelta cuando éste termine de cuajar. Una vez hecho esto, puedes añadir lo que más te guste. Tomate, perejil, queso feta, donde tu imaginación y tu apetito te lleven. Y enrollamos. Listo. Para la ensalada, además de lavar y preparar las endivias, laminamos unos rabanitos y un poco de cebolla roja. Para esta ensalada hemos preparado la misma vinagreta que para la ensalada de germinados del menú número 1. Y ahora sí, ensamblamos nuestra cajita. Nuestros amigos del hemisferio sur, los alimentos que no tengáis de temporada, como la sandía, por ejemplo, sustituidlo por la alternativa que más os guste y que tengáis disponible en estos momentos. Nosotros hemos añadido un puñado de anacardos y 2 oncitas de chocolate 90% cacao como postre o snack. Menú número 4. Sándwich de requesón con mermelada de frambuesa y pesto de menta. Y lo hemos acompañado con unas crudites y un poco de hummus. Rico y súper saludable. Cortamos unas verduritas en forma de palitos. Esta nos parece la manera más cómoda de poder disfrutarlas con el hummus. Nosotros hemos escogido zanahoria, apio y pimiento rojo. Dejamos aparte y nos ponemos con el sándwich. Para el pesto necesitamos menta y perejil frescos, pistachos tostados con sal, agua, aceite de oliva virgen extra y zumo de limón. Introducimos todos los ingredientes en el mortero y majamos hasta obtener una mezcla con textura de pesto. Ya podemos hacer nuestro sándwich. Un tip para que el pan no se humedezca es tostarlo y untarlo con alguna crema como mayo, mostaza, hummus, pesto, etc. Estos actúan como barrera entre el pan y el contenido del sándwich y, aunque no permanecerá crujiente, sí que evitará que se humedezca. Otro tip para evitar la humedad: no prepares un sándwich con ingredientes calientes si no lo vas a consumir en el momento. Este es uno de mis sándwiches favoritos. 2 capas de pesto, una de mermelada y otra de requesón. ¡Ay, ay, ay! Nosotros hemos tenido que cortar el sándwich en 3 partes para que cupiese en nuestro bento y ha resultado una manera muy cómoda de comerlo. Lo hemos acompañado con unas alcaparras y unos cacahuetes al wasabi que, si no los has probado, te los recomendamos, están sublimes. Si te interesa saber cómo hacer un hummus casero, abajo en la descripción te dejamos el link al vídeo. Y como última opción, pero no menos deli, rollitos de verano con gambas y pinchos de banana, menta y kiwi. Para hacer los rollitos, en primer lugar tenemos que preparar la verdurita con la que los vamos a rellenar. La cortamos en tiras finitas de una longitud de unos 8 centímetros más o menos. E igual que antes con las crudites, escogemos las que más nos apetezcan. A continuación, hidratamos el papel de arroz con agua templada y ponemos en práctica nuestra habilidad para enrollar. Un poquito de cada verdura y unas gambitas cocidas. Y así los vamos haciendo todos.
Estos rollitos los vamos a acompañar con una salsa oriental de crema de cacahuete que prepararemos a continuación. Un menú mega sabroso, colorido y fresquito. Como ves, todos los menús son aptos para vegetarianos, excepto este último. Pero puedes sustituir las gambas por una fuente de proteína vegetariana o vegana si lo prefieres. En un bol introducimos crema de cacahuete, aminos de coco o salsa de soja, como prefieras, sirope de arce o miel, sriracha, ajito picado y lima. Mezclamos bien con la ayuda de una cuchara o un tenedor y ya la tenemos lista. Y por último, los pinchos de banana, menta y kiwi. El kiwi aquí aún no lo tenemos de temporada y no es la fruta más apropiada para consumir ahora mismo, pero los vimos el otro día en un mercado aquí en Berlín y nos apeteció comprar un par. A Nils le encantan. Pero tú puedes utilizar cualquier fruta que te guste, pera, melón, ciruela. Y esto no tiene secreto, vamos alternando una pieza de banana, otra de menta y otra de kiwi y ya tenemos nuestros pinchos. Aquí lo tienes, menús saludables para llevar al trabajo, uno para cada día de la semana. Fáciles, rápidos, saludables y además bonitos. Esperamos que te hayan gustado las propuestas. Si es así, tenemos muchísimas más ideas para menús de fiambreras. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic. I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I'll keep myself from feeling with the pictures that I